Hola, esto es Mondo Edu. Mondo Edu. Yo soy Eduardo Varela, pero llamame Edu. Y lo que te propongo es un monólogo de café. Esto es reflexiones, opiniones, historias sobre los más variados temas, expresados en un registro que va del rigor más o menos científico, periodístico, por un lado, al hablemos sin saber en el otro extremo. Esto es el registro típico de nuestras charlas de café. El registro típico de nuestras charlas de café. Y lo que aspiro es a que este monólogo de café se convierta en una conversación en la medida en que yo pueda obtener tu reacción a través de comentarios, críticas, oprobios y, por qué no, si es el caso, aliento y buena onda. En esta oportunidad me gustaría charlar con ustedes de Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Es decir, Pablo Picasso. O Picasso a secas, como firmaba sus obras. Esto es con el apellido materno, que era un apellido italiano. Pero bueno, ese larguísimo nombre es el nombre con el cual él quedó registrado en la pila bautismal. Creo que ya no se dice más, pero en una época se decía que la única obra humana que puede ser vista desde el espacio exterior era la muralla china. Bueno, esto, como es bastante evidente, no es verdad. Pero a mí me gusta esa idea, esa imagen. Esto es la perspectiva, ver desde qué es lo que resalta de una determinada situación, de un determinado momento, visto a la distancia. Bueno, si uno mira al siglo XX, desde las postrimerías de este primer cuarto del siglo XXI en el que estamos viviendo, buscando identificar las personalidades más relevantes de ese tiempo histórico, estoy seguro que junto a, no sé, digamos, Einstein, los Beatles, James Joyce, bueno, Borges, ¿por qué no? Y las muchas figuras que impulsaron la muy agitada vida política de este tiempo, no sé, desde Mahatma Gandhi a Hitler pasando por Stalin y JFK. Seguramente en ese panorama se podrá identificar el perfil de Picasso y su enorme obra artística. Picasso, en efecto, contribuyó a moldear, a dar forma al siglo XX, y su tremenda sombra se proyecta sobre estos tiempos. Él había nacido en Málaga en 1881, de modo que su niñez y su adolescencia transcurrieron durante los finales del siglo XIX. Muy pronto se trasladó con su familia a Barcelona. Como sabemos, Picasso fue un niño prodigio. Desde muy chico se destacó por su talento para el dibujo y la pintura. Su padre era pintor y profesor de pintura y de dibujo, y fue un factor importante en su educación como artista. La formación de Picasso fue, en todo caso, academicista, conforme, muy ajustado a los patrones de la ortodoxia de aquellos tiempos. Expuso y vendió obras desde muy joven, y rápidamente se instaló como un referente en el ambiente artístico local. Cuando, siendo todavía muy joven, alcanzó el límite de lo que Barcelona le podía ofrecer en términos de experiencias y material para su crecimiento, su aprendizaje como artista, se fue a París, que era en ese momento uno de los centros europeos de la vanguardia del arte. Se instaló en Montmartre, en un edificio mítico que se conoció con el nombre del Bateau Lavoir. En París no tardó en tomar contacto con los más importantes
artistas del momento y con la obra de estos, y se montó sobre esas olas, no tardando mucho en superarlos e ir más allá de las exploraciones y ensayos en los que estaban embarcados sus contemporáneos. Y así fue desde entonces. Lo que impresiona de Picasso, además, por supuesto, de su técnica y su extraordinario talento, es su energía, digamos, artística. Su energía, digamos, artística. No, digamos, pintaba todo el tiempo, compulsivamente, y no paraba de explorar nuevos lenguajes, de correr las fronteras, digamos, buscando nuevas formas de expresarse. Y no solo con la pintura, porque sabemos que también incursionó en otras disciplinas, como la escultura y la cerámica. Según leí o escuché recientemente, el catálogo más completo de su trabajo identifica 16.000 obras. 16.000 obras. Que es una locura, aún teniendo en cuenta que vivió una larga vida y que comenzó muy joven. Si bien se lo asocia sobre todo con el cubismo, movimiento del cual fue fundador junto a Georges Braque y Juan Gris, y seguramente su exponente más importante, en sus primeros tiempos, digamos que se inscribió en lo que se conoce como, o los críticos o historiadores del arte llaman posimpresionismo. A eso corresponden los periodos azul y rosa. Más tarde incorporó elementos del arte africano, coqueteó con el surrealismo y con el expresionismo. Tuvo un periodo que también, de nuevo, los críticos llaman neoclásico. Nunca se quedó en un mismo lugar. Y más allá de inevitables traspiés y fallidos aquí y allá, su obra mantuvo siempre un nivel superlativo. Picasso pintaba su vida. Picasso pintaba su vida. Lo que le pasaba y a la gente y las cosas que lo rodeaban. Algunos temas recurrentes con los que se suele asociar su obra son, bueno, las mujeres, o sus mujeres en particular, autorretratos y la tauromaquia, de la que era gran aficionado. Pero la obra más famosa de Picasso fue en realidad un encargo. Se trata de El Guernica, que fue encomendado por el gobierno republicano español en plena guerra civil para la Exposición Universal de París de 1937. Se trata de un alegato pacifista o antibélico que denuncia las miserias y sufrimientos que causa la guerra. Para ello, Picasso retrató en esta obra los efectos de un ataque de la aviación fascista sobre el pueblo vasco de Guernica. Él se había enterado de este ataque a través de la prensa. Él vivía en París y vio fotografías y que había quedado fuertemente impresionado. Para la composición de esta obra, Picasso abreva en sus experimentos con el cubismo y con el expresionismo, combinándolos con la maestría que le era propia. Es en blanco y negro, y bueno, no esperen de mí una descripción detallada y vívida del cuadro. Yo asumo que muchos ya lo conocen y en todo caso resulta fácilmente accesible en internet. La obra está expuesta en el Museo Reina Sofía de Madrid desde principios de los 90. Estuvo fuera de España hasta la muerte de Franco y el restablecimiento de la democracia en España. Picasso había muerto en el 73, creo.
El cuadro vuelve a España, creo que en el 81, y estuvo un tiempo expuesto en el Prado. Y como dije antes, finalmente recala en la Reina Sofía, donde todavía permanece. Hay un lado oscuro de Picasso que no debe ser escamoteado o ocultado a pesar de su genio y de su magia indudables. Hay aspectos efectivamente reprobables de su personalidad y de su vida, en particular en lo que tiene que ver con su relación con las mujeres y con miembros de su familia. Picasso tuvo varias parejas en su vida y tuvo hijos con algunas de ellas, pero la relación en todos o casi todos los casos estuvo signada por la violencia y la manipulación. Estas cosas terribles siempre fueron conocidas, pero a partir del movimiento Me Too y de los debates abiertos a raíz de la creación de una nueva conciencia sobre la situación de las mujeres y las minorías en el mundo occidental, todo esto cobra otra entidad, otra densidad, al punto que no faltan quienes han propuesto la cancelación de Picasso. Bueno, mi modestísima opinión al respecto es que se puede admirar y valorar la obra del artista sin dejar de condenar la misoginia y la violencia de género de la que fue responsable. No me parece que haya que cancelarlo, o sea, sacar sus obras de los museos. Es uno de los artistas presentes en todos o casi todos los grandes museos, al menos en el mundo occidental. Me parece que sería privar al mundo y a las generaciones futuras de su magnífico arte, de su aporte indudable a la historia del arte. Es como, a ver, tomemos por ejemplo el caso de Einstein, que también tendría, según se sabe, esqueletos en su ropero. Hay alegatos sobre maltrato psicológico a su mujer o el abandono comprobado de su hijita recién nacido, etc. Si esto fuera cierto, como parece ser el caso, ¿se justificaría que canceláramos la teoría de la relatividad que él formuló o la física cuántica que él ayudó a desarrollar? ¿Qué sería de la ciencia moderna? ¿Y qué sería del arte moderno y sus derivados y conexos como el diseño, la arquitectura o aún la moda si canceláramos a Picasso? No sé, yo creo que podemos condenar las malas acciones del sujeto sin dejar de disfrutar su arte o el fruto de su ingenio. Bueno, Picasso sufrió cancelaciones, pero hay una en particular que me parece ilustra el valor de su obra a nivel simbólico. En el año 2003, en Naciones Unidas, se discutía la cuestión de las armas de destrucción masiva que supuestamente estaban en posesión de Irak y que, a juicio de los Estados Unidos, justificaba una ofensiva, una acción bélica contra ese país. El secretario de Estado de los Estados Unidos, que era Colin Powell, presentaba la posición de su país al respecto en una sala del Palacio de Naciones Unidas en Nueva York. Esa sala está ornamentada con un inmenso tapiz que reproduce el Guernica de Picasso. El Guernica de Picasso. Bueno, la delegación de los Estados Unidos en Naciones Unidas solicitó que se tapara el tapiz con una cobertura de tela azul. No se puede hablar de guerra delante de Guernica. Es como, no sé, comer una hamburguesa delante de una vaca mientras ésta nos dirige una mirada cargada de tristeza y reprobación. Bueno, si llegaste hasta acá, supongo que es porque esto más o menos te interesó, con lo cual, si es así, me siento legitimado como para pedirte que nos des like, que nos sigas en las redes sociales, donde anunciaremos otros encuentros similares a este.
Muchas gracias y saludos.